Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Hola, soy Julia Navarro, les doy la bienvenida a Voces por una causa, el podcast semanal de Entre Culturas. Y esta semana se cumplen 4 años y medio desde la toma de Kabul por parte de los talibanes, fue en agosto de 2021, y queremos detenernos a escuchar y comprender cómo viven hoy las personas afganas que han llegado a España buscando protección y estabilidad. Y para ello nos acompañan Sohail Nuri, refugiado afgano en España, una figura clave dentro de su comunidad, y Cristina Manzaneda, abogada, especialista en migraciones y asilo. Y con ellos nos vamos a acercar a esos procesos de acogida y a la resistencia de las familias que han llegado en estos años, así como los retos que se siguen enfrentando. Les voy a contar algo de ellos. Les voy a contar que Sohail Nuri está casado, es padre de 4 hijos, colaboró con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo de España en Afganistán, trabajó como empresario, funcionario y miembro de una ONG, y desde su llegada a España en el 2022 pues viene trabajando como empresario y también miembro de una ONG que acompaña de manera voluntaria a familias afganas, y es una figura muy respetada dentro de su comunidad, como les decía antes. Y de Cristina Manzanedo, que ya está en otras ocasiones en este podcast, pues ya saben ustedes que es abogada, que está especializada en migraciones y asilo, que lleva más de 20 años acompañando jurídicamente a personas migrantes y refugiadas, y que forma parte del Consejo Asesor de la Asociación de Mujeres Afganas en España, y trabaja pues dándolas apoyo legal y social a estas mujeres. ¿Me he dejado algo? ¿No? No, me miran los dos así, digo, no sé, me he debido dejar algo. Sohail, han pasado 4 años y medio desde la toma de Kabul. Miles de personas siguen buscando protección fuera del país. ¿Cómo está la situación en Afganistán en estos momentos? Muchísimas gracias por invitarme a grabar este podcast y tener la oportunidad de hablar sobre mi país en un momento tan duro y mi comunidad, la comunidad afgana en España. Sí, es verdad que ya... ¿Cuántos sois? En España. Sí. Es más de 15.000 No, sí, 10.000. Cristina, ¿tú lo sabes? Sí. Porque no hay estadísticas por nacionalidad de cuántos refugiados hay, estadísticas públicas, pero sí, nuestros cálculos son que la comunidad afgana es una comunidad pequeña que llegó a raíz de la toma de poder de los talibanes desde verano del 2021, y es una comunidad de unas 10.000 personas distribuidas por todo el territorio español. Bueno, y ahora... ¿Qué está pasando en Afganistán? Sí, ya llevamos 4 años y medio que desde el colapso de Kabul los talibanes retomaron en Kabul y la población está sufriendo de la ausencia de los derechos humanos, y sobre todo las mujeres y las niñas que no pueden ya a trabajar, a estudiar, y las mujeres tampoco pueden salir de casa sin un acompañante masculino. Y la población está sufriendo de la pobreza y la desempleada, y que los talibanes han denegado todos los derechos de las mujeres allí, y allí la gente está intentando salir del país hacia un país seguro para poder para buscar una vida mejor, para vivir con una vida normal y con dignidad. Y ahora mismo la situación de Afganistán es dolorosa, profundamente dolorosa, y es verdad que desde que llegaron los talibanes en Kabul prácticamente eliminaron todos los derechos humanos. Tú, que colaborabas con la Agencia Española de Cooperación Internacional, saliste, ¿cómo viviste la salida de tu país y cómo ha cambiado la vida de tu familia desde que has llegado a España?
Sí, yo colaboraba con la agencia española en Afganistán durante muchos años. Habíamos desarrollado muchísimos proyectos en Afganistán para el empoderamiento de las mujeres. Colaboraba en el programa de igualdad de género allí y nuestros proyectos eran muy eficaces y útiles para las mujeres afganas allí y habíamos visto un cambio grande en Afganistán por las vidas de las mujeres. Por eso los que habíamos hecho allí eran contra los gustos de los talibanes, contra de los objetivos y política, porque los talibanes no quieren que trabajamos con las mujeres y que las mujeres tengan derechos y que salgan fuera y que están involucradas en las actividades fuera de casa. Y siempre yo era una persona más buscada en la lista de los talibanes y cuando el colapso del Kabul, 5 días antes del colapso, yo tenía que salir del país y hacia Uzbekistán. Desafortunadamente no podía llevar a mi familia porque no podía recibir los visados de Uzbekistán también. Y mi familia se quedaron en Kabul. El día 15 yo salí de Kabul, día 10 de agosto. Y el día 15 justo llegaron los talibanes en Kabul y retomaron el poder allí. El día 16 y 17 2 veces fueron a la puerta de casa a buscarme. Y después del día 18 la familia salió de casa y fueron a otro sitio para vivir, para salvar la vida, porque los talibanes podían dañar a mi familia. Y yo estuve en Uzbekistán pasando días muy duros, preocupado por mi familia, que cómo van a salir de Afganistán, y hasta que recibimos un salvoconducto de la agencia española, que la familia tiene que ir a la puerta del aeropuerto en Kabul. Fueron allí y durante 5 días y noches estuvieron en una canal muy sucio y al final no habían podido entrar al aeropuerto que los ejércitos españoles les evacuan a España. Se quedaron allí después de una explosión por los talibanes a la puerta, que se quedó muchos muertos, quedaron muchos muertos allí y mi familia se quedó allí. Y después de mucho intento pudimos conseguir los visados de Pakistán. La familia fue a Pakistán y conseguimos los visados de España, afortunadamente, y yo también fui de Uzbekistán a Pakistán. Y con la familia juntos venimos el día 10 de enero a España. Y desde ese momento empezamos la vida. Llegamos en un sitio muy seguro y estuvimos 4 meses en un hostal en Madrid. Sí, y después nos trasladaron a Vigo y sí que ahora vivimos muy bien y los niños están integrados, hablan muy bien ¿Español? español. Sí. Y yo trabajo y mi esposa tiene formaciones y sí que vivimos muy bien. Has rehecho tu vida. Cristina, tú has trabajado directamente con muchas familias, trabajas con muchas familias afganas que han llegado a España. ¿Qué situaciones te encontraste entonces y qué situaciones te encuentras ahora? Si algo ha cambiado y Sí. si ha cambiado, Estamos si en es para otro, bien. estamos en otro momento. En verano del 2021 y a lo largo de todo ese año, incluso 2022, la situación era de familias intentando salir de Afganistán, una situación de crisis, de desesperación de las familias. Lo que Sohail ha contado, que son los días
iniciales, justo antes de la toma de poder de los talibanes, España y otros gobiernos de la Unión Europea y Estados Unidos decidieron evacuar a población. Llevaron aviones para evacuar a población afgana que sabían que iban a ser objetivo de los talibanes, fundamentalmente colaboradores españoles, gente que había trabajado para el Ministerio de Defensa, para el Ministerio de Exteriores, habían sido nuestros colaboradores, defensores de derechos humanos, jueces, fiscales, periodistas. Esa evacuación se frustró anticipadamente, como ha contado Sohail, por el que el 15 de agosto, mucho antes de lo que se esperaba, los talibanes tomaron Kabul y entonces España puso en marcha por primera vez el artículo 38 de la ley de asilo, que permite solicitar un visado para venir a España y solicitar aquí asilo. Entonces intentó a los afganos que quedaban por evacuar, que tenían un salvoconducto, les dijo: id a los países vecinos, que son Irán y Pakistán, y desde allí nuestras embajadas os facilitarán un visado para venir. Que es como ¿Y lo hicieron? Entonces, lo hicieron, pero las solicitudes, sí que lo hicieron, reforzaron incluso recursos, pero las solicitudes son muchas y hoy hay un atasco también y hoy se demora más la posibilidad, pero mucha gente, la mayoría de la gente que ha venido a España ha podido venir a través de un canal seguro que abrió España, y eso es algo muy positivo. Salvó la vida a todas estas personas que han podido venir con ese visado desde Irán y Afganistán. Hoy, desde Irán y Pakistán. Hoy no tiene nada que ver, hoy estamos ya en un momento de integración. Los perfiles son, lo que vinieron fundamentalmente era familias, y hoy estamos fundamentalmente es gente haciendo su vida, saliendo adelante, y los que siguen llegando, que aunque llegan a un ritmo muy inferior a los que llegaron en los primeros años, siguen llegando, hoy tienen red, hoy hay una pequeña comunidad afgana, cosa que no había con los primeros que llegamos. Aquí no había prácticamente refugiados afganos en España. Es un momento distinto. ¿Habías viajado a Afganistán antes? ¿Conocías la problemática de Afganistán? No. Yo entré en contacto con la comunidad afgana porque precisamente una persona que había trabajado para Entre Culturas, Ignacio Álvaro, después de Entre Culturas, fue jefe de misión de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo en Afganistán. Él y otros colaboradores empezaron a recibir en verano del 2021 mensajes de su gente, aunque España hacía ya años que había dejado Afganistán, pidiendo ayuda, diciendo: los talibanes van a tomar el poder, van a venir a por nosotros. Y eso, entonces, a través de Ignacio, él me contactó, me conocía Entre Culturas, fue como empecé a ayudarles. En ese verano, la verdad que es justo reconocer, España hizo ese esfuerzo de identificar quiénes habían sido trabajadores, lo hizo gracias a gente como Ignacio, a gente como Sohail, que ayudaron a identificar a quienes habían y a acreditar quienes habían trabajado para España. Sohail, ¿qué perfiles de personas sin familias han llegado a España en estos últimos años? Sí, las familias que trabajaron con el gobierno español durante fundamentalmente. Fundamentalmente durante la misión española, que España desde 2005 hasta 2015 tuvo muchísimos proyectos en varios sectores como la seguridad de infraestructura, agricultura, sanidad, que yo trabajaba en igualdad de género para empoderamiento de las mujeres. Sí, según los programas que trabajamos allí, el gobierno de España trabajaba allí en Afganistán, y que aquí tenemos periodistas, ingenieros y diferentes perfiles tenemos que han venido, pero casi todas las familias son familias colaboradoras de España. ¿Ha evolucionado el sistema de acogida en nuestro país, Cristina? En estos años han aumentado mucho las plazas, ha habido un aumento importante de solicitudes de protección internacional, y
básicamente lo que ha evolucionado en estos años no es tanto el modelo como ese aumento de plazas, que son plazas que gestiona el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La acogida de refugiados es competencia estatal y que gestiona a través de entidades sociales que han abierto distintos recursos, centros, pisos por toda España, donde han encontrado. En estos años hay que agradecer a España el que la tramitación de las solicitudes de protección internacional, que eso lo gestiona el Ministerio del Interior, de refugiados afganos, se han resuelto en su inmensa mayoría favorablemente. O sea, casi toda la comunidad afgana ha obtenido asilo en nuestro país y España les ha reconocido estatus de refugiados. Han podido obtener todos un permiso de trabajo y residencia. ¿Y les cuesta obtener la nacionalidad? ¿Hay quien quiere obtener la nacionalidad para tener más seguridad jurídica o...? Como es una comunidad joven, no tenemos todavía solicitudes de nacionalidad. Los refugiados tienen el plazo para solicitar general es 10 años en España y cumplir otra serie de requisitos, y algunos colectivos pueden solicitarlo en periodos más breves. ¿Y uno de ellos es el afgano. ¿Y podrían conservar también la nacionalidad afgana o no? Entonces, ellos podrán solicitar, una vez que se cumplan 5 años, que la mayoría no lo lleva todavía, los refugiados con 5 años podrían solicitar la nacionalidad española. Y no sé, Julia, eso es muy buena pregunta, si cuando ellos soliciten nacionalidad española pueden conservar doble nacionalidad o tendrán que renunciar a la afgana, porque eso depende también del Estado, si les permite, de su país de procedencia. Claro. Entonces, como no hemos tenido todavía así muchos casos, no lo sé. Yo no sé si tú conoces a alguien que haya solicitado nacionalidad ya o no. No, pero me parece que pueden tener la doble nacionalidad. Sí, la doble. Pues Afganistán permite. Permite. Sí. Sí, Afganistán. Bueno. ¿Te costó mucho adaptarte a vivir a España? Bueno, al principio cuando llegamos aquí en España encontramos muy difícil, la verdad, en el tema culturales, idioma, el sistema de educación, sanidad, todo es distinto que allí. Pero con el apoyo con la estimada Cristina, que hoy es un placer que estoy con ella, tengo esta grabación, y Ignacio y un equipo grande de las personas españolas y toda la sociedad española que durante ese tiempo nos han ayudado y brindado bastante apoyo. Hemos podido resolver y adaptar y integrarse en la sociedad más fácil. Si no, sin el apoyo de la sociedad, sí, habría mucho difícil, y estamos muy agradecidos por el apoyo que hemos recibido por la parte de la sociedad española. ¿Qué ha sido más difícil para vosotros? ¿El acceso a la vivienda, el acceso a un empleo, el acceso a la sanidad? Más de todo la vivienda y empleo, y los dos, pero a los dos, como he dicho ahora, que la sociedad nos ha ayudado bastante, y casi muchas de familias afganas ya tienen casa aquí, y también un parte grande ya tienen trabajo y trabajan. ¿Y en qué trabajan fundamentalmente los afganos en España? En sectores diferentes, casi todos trabajan en el sector hostelería y restauración, y trabajamos diferente. Por ejemplo, yo tengo un puesto técnico en una empresa, Traxa, y yo veo que mujeres trabajan en ONGs y diferente. Cristina, en estos años, hemos visto que la sociedad española
la sociedad occidental, Europa, mantienen algunos prejuicios sobre el asilo, sobre la llegada de migrantes. ¿Qué hay que hacer para vencer esos prejuicios? Sí, los refugiados son un colectivo que a veces se asimila al de las personas migrantes. Entonces, una de las cosas es que dentro de toda la movilidad internacional es conocer y entender que los refugiados es que hay unas leyes que nos obligan a que si está acreditado que su vida corre peligro en su país de origen, pues tenemos que facilitarles el que estén aquí, y esa es la Convención Internacional de Asilo, está en la normativa europea y está en la Ley de Asilo Nacional, es nuestro marco legal. O sea que hay un primer motivo que es entender que son un porcentaje minoritario, pero que son un porcentaje que no puede permanecer en su país, que es un desplazamiento forzado, no voluntario. Entonces, luego quizás otra cosa que podemos hacer es hacer una solicitud, agilizar las resoluciones. Por ejemplo, la tasa de aprobación de España es muy baja, es 1/3. Solo 1/3 de las personas que solicitan asilo lo obtienen. Entonces, bueno, pues si mucha gente solicita asilo, que a veces dices que mucha gente, pero luego a mucha gente se le deniega. ¿Por qué? Porque no han acreditado que su vida corre peligro en su país de origen. Y a veces eso es muy difícil acreditar, ¿no? Eso es difícil. Claro, o sea, me parece a mí decir... Pero el hecho es que ayudaría. Hoy en día el nivel de solicitudes es tan alto que ayudaría, yo creo, mucho a entender la realidad de los refugiados, el que en vez de estar años esperando, se pudieran hacer unas resoluciones más ágiles. En algunos casos es difícil, en otros casos es más fácil, porque, bueno, pues sí es cierto que ante la ausencia de vías legales para venir, es que muchas veces lo único que te queda, y para poder tener papeles, esa es, en la medida también en que extranjería, en que otras vías de poder regularizarte funcionase mejor, también reduciría la presión sobre el asilo. Y yo creo que otra cosa que podemos hacer es explicar y conocer que si los refugiados les facilitamos su integración, que se van a quedar aquí, que no pueden volver a su país, que no hay plan B, que aquí van a estar, y que en la medida en que podamos facilitarles herramientas para entender el modo de vida europeo, para aprender el idioma rápido, para hacer una formación y un empleo, es bueno para todos. Y una integración positiva es bueno para ellos y para nuestras sociedades también, y saber trabajar en esa parte de la integración que tan importante es. Sohail, ¿qué te dicen tus compatriotas que llegan? ¿Qué les choca? ¿Qué es lo que más le cuesta a la hora de integrarse? Sí, lo que he dicho, sobre todo al principio cuando llegan, les pierden y dicen que el idioma es muy difícil y la cultura, todo, porque la comunidad, los afganos somos un poco más conservador y más cerrado, y aquí cuando lleguen que la sociedad tan abierta y la cultura, todo es difícil, y después cuando empezamos a vivir aquí vimos muchos apoyos y ayuda de la sociedad española que nos acompañan durante la adaptación e integración, y nos encontramos, sí, que la vida es no tan difícil aquí, es muy bien, podemos trabajar, y los niños, las niñas pueden estudiar todo esto, pero al final con el apoyo y la ayuda de la sociedad, de las ciudadanas y ciudadanos, sí que... ¿El idioma os resulta muy difícil? Sí, que es muy distinto el alfabeto que nosotros... Es el principal hándicap. Sí, cuando llegamos, cuando trabajaba con el gobierno de España en Afganistán, con la agencia española, y trabajamos en inglés, no en español. Yeah. Cuando yo llegué aquí solo sabía hola,
Y la verdad, al principio yo decía, ¿cómo podemos aprender un idioma tan distinto y tan complicados los verbos, todos esos? Pero poco a poco vemos que no, que podemos, tenemos la capacidad de... Tú Sí, sí, hablas sí, los muy bien afganos son muy español. inteligentes y Claro que sí, sí. casi todos hablan muy bien. Cristina, recogiendo lo que nos cuenta Sohail y de tu experiencia jurídica de acompañamiento, ¿qué medidas cambiarías ya para favorecer la integración y la acogida? O sea, imagínate que eres Sí, ministra mira, y te dicen, sí, sí, arregle sí, este problema. sí. Pues voy a rescatar lo que ha dicho Sohail, que es reforzar y mejorar el aprendizaje del idioma durante la estancia de los solicitantes de asilo en el sistema de acogida. Hay unas ayudas temporales al llegar y hay en el manual y en los papeles está que una de las cosas que las entidades deben hacer es facilitar el aprendizaje de la lengua. Ese aprendizaje muchas veces es muy débil y muy flojo y con voluntariado, y de hecho acaban las ayudas y la gente no habla. Entonces eso es un fracaso. Entonces, bueno, reforzar el aprendizaje del español sabiendo que hay colectivos a los que les cuesta menos y a otros que les cuesta más, y que el colectivo afgano puede aprenderlo. Sohail es un magnífico ejemplo, sí. Pero hace falta, pero el Dari es muy, muy complicado. La otra, bueno, el aprendizaje de la lengua además es que es la puerta a formación, es la puerta a empleo, es la puerta a entender a la gente. Si no, tu único interlocutor es el trabajador social, el psicólogo, el abogado. Tienes que poder relacionarte con la sociedad española, y para eso que es súper importante en la integración. Lo segundo que cambiaría es no ser tan paternalistas. La gente llega aquí a España y en 18 meses no te preocupes de nada y luego a la calle. Pero en ese tiempo no se respeta la autonomía. Ellos tienen planes, tienen sueños, son vulnerables, están en una situación de vulnerabilidad, pero tienen muchas capacidades. El ponerles en relación con personas españolas, el más allá de los servicios que te presta el Estado, ir a la librería, ponerte en contacto con el polideportivo. Nosotros hay muchísimos recursos, asociaciones en las comunidades donde viven que te va a permitir cruzarte con entidades, con personas españolas, y eso nosotros hemos visto que eso es un empuje a la integración y a que surjan oportunidades fortísimo, y no depender solo de las ayudas del Estado. Y luego lo tercero, por decir solo 3 cosas que diría mucho más, se acabó, por favor, abrir centros en sitios de 200 y 300 personas. Ahí no pueden integrarse. Se han abierto en estos últimos años algunas plazas de acogida en sitios donde no hay oportunidades, no hay formación, no hay... Entonces, eso de la integración en zona rural no es posible para solicitantes de asilo, porque ni hay clases de español, ni hay formaciones, ni hay trabajo, y no tienes coche. Un solicitante de asilo recién llegado no tiene coche, o sea, para irse a Guadalajara. ¿Eres partidaria de que esa integración se haga en las grandes ciudades? No, o en ciudades intermedias. Pero en una ciudad, no en un pueblo, no en una zona rural. Sí, nuestra experiencia es que es un fracaso. Para solicitantes de asilo en las primeras etapas. Puede y debe ser una vía a explorarse en personas que ya tienen una estabilidad, han hecho una formación, conocen el idioma, pero no para alguien que acaba de llegar. Entonces sí cambiaría el no dejar que se abran centros en ciudades con una población inferior. Una ciudad intermedia en España son 20.000. 15.000, menos de eso no. Es que lo hay algunos en sitios de 300 personas, y eso conduce al fracaso. Es un fracaso. Y normalmente tus compatriotas, cuando llegan aquí, llegan un tiempo, me dices que se dedican a las cuestiones de hostelería. Pero, ¿qué crees que les gustaría que la ciudadanía española entendiera sobre su realidad, la realidad en la que viven? Ellos notan cercanía, notan desconfianza, notan que se les acoge bien.
No, cuando llegan aquí y ven que la humanidad, la solidaridad de la sociedad española es muy cerca o- una población muy acogedora, la población española, y les encuentran muy bien y que la comunidad afgana también una comunidad muy trabajadora y una comunidad colaboradora de gobierno de España y que Y también aún necesitan más ayuda porque, como ha dicho Cristina sobre las ONGs que no tienen la capacidad, que son responsables para llegar eh, y proporcionar clases españoles y formaciones para trabajar todo eso. La verdad que la comunidad afgana ha recibido más ayuda de las ciudadanas de de España que sí. los ONGs que están responsables directo al sistema de acogida. Y quiero contar una experiencia cuando Sí. llegamos aquí en España, la comunidad eh, el sistema de acogida, y después empezó la guerra de Ucrania y de Sí. repente se saturó el sistema de acogida en España. A ese momento la comunidad afgana se ha atascado en los centros de acogida y el único apoyo que habíamos recibido era de parte de las De los ciudadanas ciudadanos españolas, de la sociedad española, que estamos bastante agradecidos. agradecidos a la población española y a todas y a todos las ciudadanas y ciudadanos. ¿Y la comunidad afgana en España es una comunidad que quiere quedarse o que quiere ir a otros países europeos? Porque hay muchos migrantes que llegan y España lo consideran como un país de paso para irse a vivir al Reino Unido o a Alemania. Sí, inicialmente los primeros que llegaron, muchos querían ir a otros países de la Unión Europea y reubicarse en otros países, o bien por motivos familiares o bien por motivos laborales. Pero la normativa europea no lo permite. Si tú has venido a España, tus posibilidades de tener un permiso de trabajo y residencia es en España. Hoy en día, de hecho, ha regresado gente de Alemania ¿Afganistán? Ah, fundamentalmente. ¿Afganistán vuelve? No, no, a A España. España. Gente que se había ido a Alemania, ha estado intentando conseguir papeles en Alemania, no ha sido posible y luego acaba viniendo a España. Son casos muy tristes y es vuelta a la casilla De de salida. salida. Eso ha hecho falta esos años. Hoy la comunidad afgana sabe que si quiere quedarse en Europa, los que han venido a España tienen que quedarse en España y que si quieren protección va a ser en España. No van a poder, en general, salvo circunstancias particulares, no van a poder. Una vez que tengan permiso de residencia, sí podrían trasladarse, pero con una oferta de trabajo. Es decir, si consiguen una oferta de trabajo en otro país, sí podrían entonces trasladarla ahí, o bien esperar 5 años a obtener una Una residencia de larga residencia. duración, que entonces ya, como en el régimen de extranjería, te permite la movilidad dentro de la Unión Europea. Es decir, la comunidad afgana está construyendo y sabe, y su horizonte es hacer su vida en España. No está contemplando hoy en general. Hay algunos que pueden obtener un visado para Estados Unidos una vez que están aquí, se han ido a Estados Unidos, pero en general hoy los que van a hacer su vida aquí. ¿Vas a hacer tu vida aquí? Sí, yo tenía la oportunidad de ir a Estados Unidos porque yo trabajaba también con ellos y yo recibí bastantes correos y me llamaron bastantes que aviones en Madrid te están esperando, a tus familias, a todos que trasladaran a Estados Unidos, pero yo y toda la familia decimos que quedaremos para siempre en España. Los que estamos aquí más contentos que las Han que ido. ya han salido de España, han marchado de España a otros países.
las que están a otros países, yo veo, porque yo estoy hablas en con ellos, contacto claro, con todos, veo que están tristes, están ya quieren volver, ya me piden cómo podemos volver, estamos hablando todos los días esas cosas, porque al principio cuando llegaron aquí era un malentendido que aquí en España no hay trabajo, algo así. Cuando nosotros trabajamos aquí con la sociedad, todo esto, que tenemos trabajo, tenemos casa, tenemos una... la gente de España es más amable y la humanidad y la solidaridad está viva en España, y de repente ahora nosotros que estamos aquí en España vivimos de maravilla, y los que han marchado de España están en un estado ilegal, que no tienen documento, y ahora que vuelven a España ya no saben cuánto tiempo tienen que estar en los centros para aprender el idioma, ya han perdido el tiempo. Y a ti te lo ponen difícil, ¿no? Cuando regresan. Sí, es muy difícil. Y además que ellos también, la energía que tenían, ¿no? Con los años, claro, se va desgastando, y que ser un refugiado es muy difícil. Por eso también es muy, muy importante el estar seguros, el ajustar expectativas desde el principio, el explicar desde el principio en qué consiste la acogida a refugiados, cuál es el marco legal, el que las ayudas además son temporales, el que esto va, nosotros te ayudamos al principio, pero luego tú tienes que incorporarte a la sociedad, a la economía, y eso tenerlo muy, muy claro. Si tú dejas el sistema voluntariamente, pues ya no tienes derecho a que te vuelvan. Claro. Bueno, entonces ese trabajo depende mucho también de la existencia de mediadores culturales. Yo veo que a veces las cosas se dicen formalmente, están en los papeles, pero no se entienden, no se comprenden. Claro, porque es una mentalidad distinta, y entonces tú le das un papel y tampoco... Sí. Claro. No, se lo hemos dicho, pero entonces yo creo que una mejora importante del sistema de acogida sería, para nacionalidades tan distintas y culturas tan distintas, el papel de los mediadores y de los traductores es muchísimo más importante de lo que creemos. Pues muchísimas gracias a los dos, a Cristina, a Sohail, por acompañarnos en este episodio de Voces por una Causa, y gracias a todos ustedes por estar ahí. Voces por una Causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.